Comparte un diálogo con la invitada. Pichincha Universal. Bueno, tenemos ya a la prefecta de Pichincha en la línea telefónica. Le saludamos cordialmente. Buenas tardes. Estimado Washington, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Pichincha Universal. Muchísimas gracias por este espacio. El día de hoy he realizado un recorrido en toda la zona del noroccidente de Pichincha. Vengo desde el límite provincial, estimado Washington, el límite de Puerto Quito, que es un límite que nos junta a la provincia de Esmeraldas. Hemos hecho un recorrido mirando en sitio cómo están funcionando los programas del gobierno de la provincia de Pichincha, y yo quiero iniciar esta intervención, este informe diario, agradeciendo muchísimo a los cientos de funcionarios del gobierno de la provincia de Pichincha que están fumigando, armando canastas, entregando canastas, conduciendo los vehículos, trabajando, estimado Washington, para servir a los demás. Esa es la mejor forma de contribuir en esta emergencia, así que mi agradecimiento profundo a los funcionarios del gobierno de la provincia de Pichincha. Muchas gracias también a usted, prefecta, y a toda la gente que en el COE provincial pues está de manera denodada trabajando, enfrentando en el terreno, in situ, en el territorio, como deben hacer, en este caso, los mandatarios para atender a su colectividad. Sin duda, una preocupación que podemos evidenciar es este incremento poderoso, ¿no? Poderoso de los casos de coronavirus. ¿A qué cree usted que se deba esto, prefecta? Evidentemente se están haciendo más pruebas, debe ser uno de los factores, pero ¿hay algo otros más? ¿Hay otros más? ¿Qué nos puede contar, doctora Pavón? Washington, 579 ciudadanos y ciudadanas contagiadas en la provincia de Pichincha. Tenemos que lamentar la pérdida de 25 ciudadanos, 25 fallecidos. Los casos en Pedro Vicente Maldonado se mantienen. Hay 3 casos, en Cayambe 1, en Pedro Moncayo 2, Rumiñahui 22 casos. El distrito metropolitano sin duda es el que más complicación enfrenta, Quito, con 538 casos. Washington, usted ha tocado un tema clave. Se están haciendo más pruebas y eso sin duda arroja más resultados, transparenta la información, hace que la información se ajuste más a la realidad. Y lo que hemos dicho todos los días en este programa, no podemos aflojar el aislamiento, esto es fundamental. Yo vengo realmente satisfecha de los cantones San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, el cantón Puerto Quito. Se está cumpliendo el aislamiento. Veo un gran esfuerzo de sus alcaldes, veo un gran esfuerzo de la Policía Nacional. También hoy conversé con muchos efectivos de la Policía Nacional. La gratitud también a la Policía Nacional, está haciendo un gran papel controlando la movilización de vehículos, pidiendo los salvoconductos, no dejando entrar en cantones donde no tienen que entrar, y eso es clave. No podemos aflojar en estos momentos la restricción de movilidad y sobre todo el aislamiento. Esto en Quito es determinante. Siempre hemos dicho que en poblaciones donde está más concentrada la ciudadanía, es más densamente poblado el cantón, como es el caso de Rumiñahui y el distrito metropolitano de Quito, vamos a tener estos casos. Lo importante, Washington, es que la gente que ha sido detectada como positivo con coronavirus, sus familiares, los que estuvieron en contacto, a pesar de que no presenten sintomatología, es importante que cumplan su aislamiento y su cuarentena. Controlar ese cerco epidemiológico es fundamental y hacer lo que hoy veía Washington. Hoy fui a la zona de frontera porque hemos colocado ahí nuestro primer punto de fumigación en la Calacalí Río Blanco, y la ciudadanía colabora. Mire, es impresionante, pero un pasajero me decía, vengo desde Manta y es el primer sitio donde me fumigan. He hecho todo el periplo y he llegado a Pichincha y me fumigaron apenas llegué a Puerto Quito. Después pasé Pedro Vicente Maldonado, me fumigaron el vehículo, fumigaron internamente el vehículo, incluso a las personas. Llegué, esto era en San Miguel de los Bancos, llego a San Miguel de los Bancos, también nos fumigan. Entonces, estas medidas son las que nos tienen que ayudar a controlar
el contagio masivo. Así que estamos haciendo este esfuerzo, por eso le decía a Washington, mi agradecimiento a estos funcionarios. Usted ve en los puntos de control policía haciendo control, pidiendo salvoconductos. Usted mira a las Fuerzas Armadas haciendo control de seguridad en frontera. Funcionarios del municipio y del gobierno de la provincia de Pichincha fumigando. Esto es lo que tenemos que hacer en nuestra provincia, pero también necesitamos la colaboración de los ciudadanos y ciudadanas. Como les señalaba hoy en San Miguel de los Bancos, que es uno de los cantones ilesos, no hay contagiados en San Miguel de los Bancos, les decía, están haciendo un gran esfuerzo como sociedad, pero amerita un esfuerzo más, amerita que esta semana nos quedemos en nuestro hogar, que este fin de semana no salgamos. Perfecta. Así como se están haciendo más pruebas, evidentemente está pasando también lo contrario, es decir, se están verificando más casos contagiados, pero también se están verificando gente que no está contagiada y eso también es bueno en términos técnicos y en términos operativos porque va a permitir transparentar de mejor manera la información, ¿no es cierto? Las pruebas y el Ujú. control del cerco epidemiológico que estamos llevando adelante como COE Pichincha, en donde está los funcionarios de los municipios, los estudiantes de los últimos años de medicina de la Universidad Católica, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, de la Universidad Central del Ecuador, más los personeros del Ministerio de Salud Pública, van a hacer que tengamos información real, porque Washington, dimensione usted es un paciente que ha diagnosticado positivo en COVID, le van a llamar por teléfono, le van a decir, estimado Washington, ¿cuántos días está? ¿Cómo va su cuarentena? ¿Con cuántos familiares tuvo contacto? ¿Sus familiares están en aislamiento? Sí, están en aislamiento, permítame sus números de teléfono. Usted sigue llamando, sigue haciendo la cadena. Es esto lo que hemos implementado en Pichincha, que con las llamadas telefónicas de los servidores públicos y de los estudiantes de los últimos años de medicina, sepamos exactamente dónde están estos casos positivos o casos en aislamiento. Por lo tanto, el tener resultados de prueba, el tener control del cerco epidemiológico nos permite acercarnos a datos más reales. Doctora Pavón, permítame hacer un paréntesis. De pronto no es competencia del COE provincial, pero sí del nacional. Y hay una preocupación porque estoy involucrado en esta preocupación. Es gente que está viniendo o que va a venir del exterior en este fin de semana. Una de mis hijas, mejor dicho, mi única hija, se encuentra varada en Argentina desde hace rato y lograron contratar un vuelo charter y llegan a Quito, evidentemente, al aeropuerto quiteño. La lógica a mí me hace suponer que todos esos viajeros, el momento que llegan al aeropuerto quiteño, lo primero que tendrían que hacerles es una prueba de si tienen o no COVID, para luego, COVID-19, ¿no? Para luego enviarles, no sé, a la casa, si es que no tienen COVID, a que hagan de todas maneras unos 15 días de aislamiento, y si es que están contagiados, pues evidentemente aislarlos en una casa de salud, en un hotel o lo que sea. ¿Cómo se está manejando esta situación que, imagínense la preocupación de muchos padres, esposos, esposas, hijos que tienen a sus familiares varados en el exterior y que por fin van a lograr venir, además con unos precios carísimos, tanto en los viajes como en los hoteles a los que se les pretende alojar, que es una explotación sin nombre? Perfecta, si es que no está dentro de su competencia, me disculpa, pero le pido su análisis. Washington, primero es importante que tengamos el personal de salud desplazado. Nosotros estamos haciendo el acompañamiento para que eso pueda suceder. Usted lo dice claramente, no es una competencia del COE provincial, es una competencia del COE nacional, pero llegan a nuestro territorio y por lo tanto estamos haciendo el acompañamiento necesario. El protocolo especifica que debe haber una toma de temperatura para evaluar el estado en el que llegan los ciudadanos y ciudadanas, se les traslada a un hotel. Como usted señala, estos hoteles es un costo adicional que están haciendo las familias, entendemos lo duro que es, y en rigor deberían, durante la semana, la primera semana, si presentan síntomas, realizarles la prueba.
se hace el hisopado y se hace la prueba para saber en qué estado están. Lo ideal es hacer la prueba, Washington, porque el momento en que usted hace la prueba desvirtúa y hace que también haya menos costo económico para esas familias, porque si usted ya sabe que no tiene COVID, se desplaza a su hogar y puede hacer su aislamiento en su hogar, obviamente con todas las medidas del caso. Entonces, poder realizar la prueba Washington hace que también los costos bajen. Así que estaremos pendientes del caso, le agradezco el dato y como COE provincial espero informarle y me imagino que usted también vivirá esta experiencia en carne propia. Haremos todo lo posible para obtener información. Muchas gracias, prefecta. Vamos a estar atentos. El arribo de estos ciudadanos será el próximo domingo, presumiblemente en horas de la tarde o noche. Otra cosa más que es motivo de preocupación. Vimos cómo en el mercado de San Roque continúan los problemas, es decir, la gente sigue insistiendo en realizar sus actividades. Entendemos, evidentemente, doctora Pavón, las necesidades de la gente que salen a conseguir recursos para poder alimentarse, porque si no venden, obviamente no tienen plata. Pero esta situación se puede complicar, es decir, si no se ayuda a sostener el aislamiento en un momento de pico de contagios, la cosa se puede salir en un momento determinado de control. Ojalá así no sucede. Sé que están trabajando para evitar que aquello acontezca. ¿Cómo, en última instancia, dado lo sensible socialmente que es el tema, se va a lograr con el alcalde y usted, prefecta, controlar esta situación? No solo creo en San Roque, creo que hay otros sí también un tanto sensibles. Washington, son imágenes dolorosas. Yo veo las reacciones en redes sociales y mucha gente dice más, hay que tener más fuerza, hay que restringir mucho más. Hay que comprender que no todos enfrentamos este momento tan difícil en igualdad de condiciones. Estos días que se ha hablado sobre la solidaridad, que hemos hablado sobre el desprendimiento de algunos sectores privados respecto de sus colaboraciones económicas, lo que debemos como Estado es precautelar derechos para la gente que menos tiene. Y esta es una de las grandes reflexiones que nos tiene que dejar esta pandemia. Tenemos que comprender que la acumulación de riquezas, sin mirar lo que está pasándole al ciudadano de al lado, finalmente nos puede por estos sectores que son los sectores menos favorecidos. Si al momento de la pandemia, Washington, al arranque de la pandemia, el 64% de la población ecuatoriana no tenía empleo formal, imagínense en este momento, con el número de despidos que se han hecho en varias empresas, con el número de despidos que vimos en algunas florícolas. Esto aumenta y ahí es donde el Estado tiene que actuar para generar un equilibrio y compensar. Ese es el rol del Estado. Porque suena sencillo y hueco el discurso quédate en la casa cuando no entregas alimento. Mire, el día de hoy entregamos canastas alimenticias en Cumbayá. Cumbayá es una de las parroquias en donde uno puede ser testigo de estas diferencias abismales. Usted puede encontrar un complejo habitacional de sectores muy pudientes de la capital, de los ecuatorianos, y puede encontrar, como hoy vimos, familias que lloran de agradecimiento cuando reciben su alimento, una canasta básica, elemental, sí, muy digna, con proteína, con huevo, con granos, con vegetales frescos. Pero ahí es cuando uno se pregunta cómo el Estado tiene que corregir estas medidas. Y yo espero, Washington, sé que se ha anunciado una cadena en breves minutos, espero que estas medidas económicas que el gobierno va a plantear hoy puedan generar ajustes en esos desequilibrios. Necesitamos un Estado que piense en el sistema sanitario. Mire, hoy llegué a uno de los subcentros de salud, el más lejano de la provincia. No pensaba ir, llegué porque me dijeron que un paciente que se le tomó la temperatura en el punto de control, fue al subcentro, fui a averiguar y me encontré a los jóvenes médicos sin implementos, sin la mascarilla adecuada para el sistema sanitario. Eso es lo que tenemos que corregir. Este es un momento de grandes sacrificios,
pero no de los sectores que menos tienen Washington. Este tiene que ser un momento en donde haya sacrificio de los que se beneficiaron y recibieron grandes cantidades de ingresos económicos durante estos 2 años. Aquí no necesitamos caridad de los sectores privados, necesitamos medidas impositivas que ayuden a equilibrar esto. Tenemos que comprender que con violencia y con fuerza esto no se soluciona, esto se soluciona con alimentos. Son comerciantes autónomos que si no salen a vender no trabajan. Vamos a conversar, hemos planificado en horas de la tarde-noche una conversación con los dirigentes de los comercios autónomos. Nosotros tenemos relación con varias de las organizaciones. Queremos conversar, queremos resolver el problema desde la estructura. No queremos que exista más contagio, no queremos que exista más exposición de los comerciantes autónomos. Nosotros, de hecho, las primeras canastas solidarias que se repartieron en el Distrito Metropolitano de Quito fueron a comerciantes autónomos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo conjunto para resolver desde lo estructural. Muchas gracias, querido Washington, por este espacio. Okay, Imagino que están a punto de entrar ya a la cadena nacional, así que solicitarle a la gente que se mantenga en su hogar, que los privilegiados cumplamos la cuarentena, que evitemos salir. No estamos de vacaciones, estamos pasando una pandemia, una cuarentena. Hagamos un esfuerzo más. Estamos saliendo de semanas muy duras y difíciles. Bueno, no sé si perdimos contacto con la prefecta, al menos yo no tengo retorno, pero sí estamos a la expectativa de una cadena nacional. Si me están escuchando nuestros compañeros de Radio Pichincha Universal, pues en eso estamos, ¿no? Si nos ponemos en contacto. Somos generadores de información. Punto Noticias. Resumen de